Buenas tardes a todos ustedes que nos están escuchando ahí en su celular, en su tableta, en donde sea. Les enviamos un caluroso saludo fraternal y profundo en Cristo. Les saluda su hermano y amigo Pastor Daniel López. Estamos transmitiendo desde la iglesia Casa de Oración Ágape, aquí en la cabina Radio Ágape, y les enviamos una palabra de Dios para esta tarde. Dios los bendiga. Escuchas Radio Ágape desde Ciudad Zapopan, Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. Desde que nacemos, nuestra vida se va convirtiendo en un mar de opciones entre las cuales tendremos que tomar decisiones. Y algo realmente importante que debemos tener en cuenta es que cada decisión modifica el curso de nuestras vidas. Según el grado de trascendencia, así serán las consecuencias. Así que toda decisión llevará consigo un cambio de dirección y transformación. Pero llega el momento de estar ante el mensaje de salvación del Evangelio de Cristo, y desgraciadamente muchos han decidido no aceptarlo. Pero bienaventurados los que dijeron que sí, porque esta decisión es tan importante y trascendente que atraviesa las paredes del tiempo y el espacio de este mundo, para asegurarnos una estancia feliz, placentera y eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya decidiste tú? ¿Ya recibiste el mensaje de salvación? De eso tratamos en este momento. Bienvenido al podcast Poniendo el sentido en la palabra. Una manera de exponer la lectura bíblica para entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Esta es una producción de Radio Ágape FM Para todos los que nos escuchan. Bienvenidos a este podcast. Hoy trataremos el tema la decisión más importante. Encontramos una escritura ahí en el Evangelio de Lucas 16, 19 al 31, y en esta porción vamos a estudiar acerca de dos hombres. Algunos dicen que es una parábola, otros que no. Otros dicen que es una historia real. Y a lo largo de los años, desde el año 200, los padres de la iglesia lo han transmitido como real. Pero hay algo más importante. En los días de Jesús, al momento de hablar esta historia, según algunos datos históricos, los que la oían habían conocido a estos dos hombres que estaban contenidos en este relato del Señor. Estos eran el rico y Lázaro. Pero sea lo que fuere, el punto medular de toda enseñanza del Señor es que nos muestra lo que sucederá después de esta vida material a todos aquellos que, habiendo tenido la oportunidad de creer el mensaje evangélico, lo han rechazado. Además de mostrar el estado de felicidad que gozarán los justos. Estos son todos los que sí han aceptado su mensaje. Leemos en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Estamos hablando, claro, de un rico que está mal delante de Dios, aunque los hay quienes estén bien. Y esto se debe a que el rico que estaba mal delante de los ojos de Dios es aquel que no había tenido en cuenta a Dios y vive en el placer y disfrute de este mundo. Estos son los que no pueden tener comunión con el Señor. Debemos aclarar que la riqueza no es un indicio contundente de que alguien goce de una buena relación con Dios.
Hay quienes piensan que la riqueza material o los bienes materiales abundantes, eso significa bendición y sobre todo buena relación con Dios. Creo que esto es un pensamiento equivocado. Y así pensaban en el tiempo de Jesús los judíos. Dios, decían ellos, no te ha escogido para ser pobre sino rico. Y comenzaban a visualizar su próxima riqueza y en eso vivían. Las Escrituras nos muestran el peligro de poner el corazón en las riquezas y esto cierra la puerta para la salvación. Déjame contarte el caso de un joven en el capítulo 18, 22 del mismo Evangelio de Lucas. Dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí podemos ver que este era el caso de aquel hombre rico. Dice el versículo que se vestía de púrpura y de lino fino. Quiere decir que ostentaba una ropa muy cara, de tal manera que hasta los colores hablaban de su desbordada ostentación. Era color púrpura y lo usaban solamente los reyes en sus capas y en sus tronos. Así que este vestuario del rico nos muestra, ¿verdad?, dónde estaba su corazón. Demostraba que era poderoso en riquezas y así estaba su corazón hundido en la riqueza material. Además nos dice también que hacía banquete cada día con esplendidez. Esto nos dirige la atención para notar que en realidad este era un hombre entregado a los placeres del mundo y de la carne. Sus banquetes eran constantes, ya esos banquetes se habían convertido en una forma de vida. ¿Qué enseñanza podemos obtener nosotros de aquí? Que las riquezas a lo físico o lo físico te hace ser sensual. Solo vivir por los sentidos, disfrutando del tocar, del beber, del comer y demás, te llena solamente, momentáneamente, los sentidos. Y este tipo de vida no agrada a Dios ni tampoco se puede estar en una correcta relación con Él. Quiero que notes que no se menciona el nombre de esta persona rica, y es que el que no tiene a Dios, no tiene a Cristo, no tiene la vida que viene de Dios, solamente la vida natural que todo el mundo vive. Y es por esto que se encuentra muerto espiritualmente y delante de los ojos de Dios no es conocido. En otras palabras, podemos decir que no tienen nombre porque no han nacido todavía espiritualmente. Extendiendo el mensaje, sigue diciendo aquí, en Lucas 16:20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. De entrada vemos que de este hombre sí se menciona su nombre. Jesús lo menciona para hacer ver que sí lo conocía de manera espiritual. Y esta es la gran diferencia de ser conocido y honrado por Dios y el no serlo. Y es que el mismo nombre de Lázaro significa Dios es mi ayuda o ayudador. Aquí podemos notar que el corazón de este hombre confiaba en que Dios lo cuidaría y que sus ojos estaban puestos en el cielo y no en la tierra, y que a pesar de su pobreza material tan extrema, mostraba una humildad sin precedentes, pues esperaba algo de aquel rico, un bocado de alimento, sin gritar, sin reclamar, sin abusar, ya que su deseo era solo alcanzar una migaja y ganársela al perrillo del dueño. No se diga su enfermedad de llagas, que claro, le supuraban, llegando a lamerlas los perros, de tal manera que mostraban más misericordia a los perros que el mismo rico. Este Lázaro era un hombre piadoso, esperaba la redención de Israel por medio del Mesías y además amaba a su prójimo. Lucas 16:22 nos cuenta: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué pensamos ahora? Que todos enfrentaremos la muerte, no importa nuestra ciudadanía, país, color físico, etc. Los sufrimientos del mendigo y la riqueza del rico terminaron todo con la muerte, pero no termina la existencia del alma.
Es una certeza que nadie puede negar, pero muy pocos le ponen atención. Saben o no quieren aceptar que un día estaremos en ese episodio haciendo planes y hacemos planes como si nunca fuéramos a morirnos y descuidamos el futuro de nuestra alma. Pero cada creyente verdadero debe de guardarse de este error. El que desee vivir piadosamente debe pensar con frecuencia en su último día en esta tierra. El mejor antídoto para vivir sin orgullo, vanidad, soberbia, etc., es pensar precisamente en el día de nuestra muerte. Y bueno, cierto que nada separó a Lázaro de la mano del Padre y de Cristo, porque tenía la fe que salva, y esta misma fe lo trasladó por medio de los ángeles en el momento de su muerte a la presencia del Señor, llamado antes el seno de Abraham. Allí, su dolor ya había pasado. Lázaro era un justo de Dios y fue al lugar que era la esperanza, o que es la esperanza de todo creyente hoy cristiano, y en aquel tiempo creyentes judíos al morir. Y esto lleva la idea de estar sentado con el patriarca y hacer fiesta. Allí en el seno de Abraham, ahí se encontraba Lázaro. Lázaro era pobre, muy pobre en posesiones materiales, pero era rico en fe, en esa que te hace ver y conocer la presencia del Dios vivo. Esta fe es la que se produce cuando escuchas el Evangelio, cuando el Espíritu Santo te hace conocer tu condición y respondes con un corazón abierto y procedes a humillarte reconociendo tu necesidad de ser perdonado. Es la fe que te hace ser uno con el Señor en espíritu y una unidad como la del matrimonio. Y qué contraste con la muerte del rico, quien fue sepultado. Así de corta es su descripción. No se dice más. No hablan de sus obras. Es claro que le han de haber hecho una gran despedida. Quizá hasta pasearon su cuerpo delante de los de la ciudad. Lo más notorio es que inmediatamente después de su muerte, digamos al minuto siguiente, nos cuenta Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Jesús nos está diciendo de la manera más clara que el rico se fue al lugar del sufrimiento, Hades, el infierno, lugar de tormento. El rico no fue apto para habitar el paraíso o ir a la presencia de Dios, no porque solo vivió disfrutando de su paraíso terrenal, sin importar nada de lo que Dios dice en su palabra. El rico hoy es el tipo de millones de personas que ignoran voluntariamente que se tiene un destino después de esta vida y que la diferencia la hará el que el Evangelio venga a sus vidas y respondan a él positivamente. Te puedes encontrar con ellos y al hablar acerca del infierno que les espera, te dicen que nadie ha ido y volver para contar su real existencia. Pero las palabras de Cristo son infalibles y es cierto que las almas nunca dejan de ser en el infierno o en la presencia de Dios. El rico estaba en el infierno y Lázaro en el paraíso. Ahora notemos en este pasaje algunas cosas que nos darán respuesta a nuestra existencia en la dimensión espiritual y nuestras almas. Mira, fíjate, primero, los perdidos podrán contemplar la gloria a la que no pudieron entrar a causa de su incredulidad al Evangelio, a la justicia que Dios estaba otorgando gratuitamente a los que creen en Cristo su Hijo. Ahora, segundo punto, tendrán conciencia. Y tercero, el rico pudo reconocer a Lázaro. Esto nos dice que reconocerán a los que son de Dios en el paraíso, pero estarán lejos. Lucas 16:24 dice: entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pensó el rico, ahí en el Hades, en el tormento, que su religión le salvaría. Está demostrado por las palabras que le dirige a Abraham, llamándole padre, como si el linaje terrenal lo hiciera merecedor de la gloria. Se podrá sentir tanto el gozo como los sufrimientos. ¿De qué sirvió toda la riqueza si en ese momento no podrán echar mano de nada? Pues no lo tendrán, será un lamento eterno. Lucas 13:27 dice: pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Para ellos no habrá un miligramo de gozo, solamente será un tormento eterno.
Versículo 28 de Lucas 13. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Qué más? El rico dice que estaba totalmente solo. No se menciona alma junto a él. Alma alguna junto a él. Solamente veía a los del paraíso y de lejos. Nos sigue diciendo que tendría sensaciones, habría sensibilidad. El versículo 25 de Lucas 16 sigue diciendo: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El rico se acordó de su vida anterior, de su vida en la tierra y de todo lo que hizo. Él tuvo lo que escogió, lo que decidió atesorar en la tierra, escogió lo que consideró de valor y desechó lo que consideró que no valía. Y en este caso estaba Lázaro, a quien podría haber ayudado, a quien con tanto dinero hubiera podido curar, pero el hubiera no existe si no se lleva a cabo la obra. Notemos que no golpeó, ni lastimó, ni persiguió a Lázaro, pero tampoco le ayudó y contribuyó a aumentar más sus males. ¿De qué manera se acordó el rico estando en el infierno? Se acordó de su extravagancia, de su indulgencia, de sus placeres, de sus oportunidades desaprovechadas, porque ¿cuántas veces miró a Lázaro en el piso de su puerta pidiendo un bocado, ahí al borde de su mansión? Se acordó de su oído sordo a la conciencia, a Dios y a su palabra y aún a la voz de Lázaro. Se acordó de ese rechazo de advertencia tras advertencia. El pecador que escoge ser separado de Dios y del paraíso tendrá eso que escogió. Versículo 27 y 28. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Los no convertidos aprenden demasiado tarde. Tienen, dice, oigan y escuchen, dice el Señor. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y versículo 31, mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cómo podemos concluir este mensaje? Que nada ni nadie nos podrá decir más de lo que dice la palabra. Jesús, su sacrificio. El mensaje es claro. Dios nos ha bendecido con su evangelio y somos salvos porque hemos creído el contenido de su mensaje. Y el mensaje es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Juan 3:18 nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En este momento yo te puedo preguntar a ti: ¿has hecho ya la decisión por Cristo? ¿Has creído su evangelio? En este relato se nos dice las consecuencias eternas de maldición que pasaríamos si no aceptamos el evangelio de salvación. Este es tu momento, esta es tu hora, este es tu momento de decisión. No lo dejes pasar. Recuerda lo que el Señor dice, que Jesús vino, que Él vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo. Nosotros somos los que nos condenamos porque decidimos mal, decidimos para nuestro presente terrenal, pero no decidimos para nuestra eternidad. Por un momento, escucha la voz de Dios y ríndete. Y dile al Señor: perdona mis pecados, lávame en la sangre de Cristo, para así tener asegurada una eternidad contigo.
En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Vive una experiencia espiritual en nuestra emisora Radio Ágape.